Quiero compartir hoy, en esta tarde, un texto que estuve compartiendo ayer en la reunión que tuvimos con los servidores en la noche, pero quiero profundizar en esta enseñanza. Creo que esta enseñanza es importante para cada uno de nosotros. Por eso te invito a que puedas buscar en la Biblia la carta que Pablo escribe desde la prisión a los Efesios. En el capítulo 4 vamos a estar leyendo los 6 primeros versículos. Capítulo 4 de Efesios, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Es una carta que, como decía, Pablo está desde la prisión escribiendo. Pablo fue misionero en esta ciudad de Éfeso. Pablo ha tenido innumerables experiencias y ha visto cómo la obra del Señor ha estado latente y está latente en la vida de estas personas, que vamos a ver un poquito más adelante cuál era el contexto en la que ellos vivían. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice así la palabra del Señor: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Antes de profundizar e ir directamente al texto que acabo de leer, me gustaría poder explicarte un poquito cuál es el pasado de estos cristianos que Pablo le está escribiendo. Así que la pregunta que pudiéramos hacer es: ¿quiénes eran los efesios? Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en el siglo I. Era un centro comercial, cultural y religioso de gran relevancia. La ciudad albergaba el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, lo que la convertía en un epicentro de la adoración pagana. Los destinatarios eran principalmente creyentes que no eran judíos, aunque también había judíos convertidos al cristianismo. Pablo enfatiza la unidad de judíos y gentiles en Cristo, un tema central en toda la carta que escribe Pablo. Éfeso era una ciudad multicultural y religiosamente diversa. Además del culto a Artemisa, había una fuerte presencia de prácticas mágicas y esotéricas, como se evidencia en Hechos capítulo 19, versículo 19, donde se menciona que muchos efesios quemaron sus libros de magia al convertirse al cristianismo. Quiero que prestes atención, estoy tratando de hacer énfasis en el pasado de las personas a las que Pablo les está escribiendo. No era un pasado fácil, no era un pasado donde ellos habían nacido en cuna cristiana, todo lo contrario, eran personas que estaban directamente involucradas y probablemente también comprometidas con diferentes tipos de religiones paganas a otros dioses. En este entorno, la iglesia en Éfeso enfrentaba desafíos únicos, incluyendo la tentación de volver a las prácticas paganas y la presión social para conformarse a las normas culturales de la época. La epístola a los Efesios aborda estos desafíos, ofreciendo una visión clara de la identidad y el propósito del creyente en Cristo. Este es el material humano que Dios ha escogido para salvación. Gente que ha venido de lo más bajo de la sociedad, gente que creían en otros dioses, gente que venían tanto de los judíos como también de los gentiles, gente que antiguamente adoraban dioses falsos. Esta
son las personas, este es el material humano que Dios ha escogido para salvación y que Pablo anima para que vivan en la unidad del Espíritu, en la comunidad de la iglesia local. Personas que tienen un pasado oscuro, con diferentes formas de pensar, de diferentes contextos, de diferentes problemáticas, de diferentes idiomas, de diferentes culturas. Esta era la iglesia de los Efesios. Una iglesia multicultural, una iglesia probablemente de diferentes idiomas, una iglesia donde sus miembros venían con diferentes tipos de pasados, unos más malos que otros, unos más difíciles que otros, pero aún así Dios ha escogido a estas personas para que sean iglesia, pero también así como el Señor los ha escogido, también les demanda como hijos de Dios, les demanda vivir en unidad. Hay 3 enseñanzas vitales para vivir en unidad en la diversidad que compone la iglesia local. Pero antes de entrar en la primera enseñanza, quiero decirte algo. Una de las partes más importantes que tiene el pastor de una iglesia es procurar que en medio de la diversidad de hermanos que vienen de diferentes contextos, que vienen de diferentes culturas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que tienen diferentes pasados, que tienen diferentes historias de vida, es procurar en el amor del Señor y en el poder del Espíritu Santo que la iglesia pueda marchar en unidad. Porque una de las cosas que el diablo trata de hacer, usando diferentes elementos y muchas veces usando personas que no son ni aún creyentes, es tratar de dividir la iglesia local. Y la iglesia local es el cuerpo de Cristo, es la representación de la imagen de Cristo y es la responsable de poder a través de los dones, talentos, a través de la obra del Espíritu Santo mostrar a Cristo a aquellos que no lo conocen. Así que una labor que tiene el diablo es tratar de dividir a la iglesia. Es tratar de que unos quieren andar por un lugar y otros quieren andar por otro lugar. Por eso nosotros como cristianos entendemos que tenemos que someternos a la palabra, tenemos que someternos al Señor, y más adelante voy a estar explicando algo muy importante, sería la segunda enseñanza. Todavía no he comenzado la primera enseñanza de esta carta, de lo que podemos encontrar en lo que he leído. Pero sí quiero decirte, hay muchas iglesias que se fraccionan, se dividen y se convierten en otras iglesias. Ese no es el plan de Dios, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que una iglesia nazca en un lugar donde no hay iglesias. El diseño de Dios es que vayamos a predicar no a aquellos que ya han escuchado el Evangelio, sino a aquellos que no han escuchado el Evangelio. Así que lo que sucede, no solamente en nuestros países, sucede también en Estados Unidos, es que normalmente vemos personas cambiando de congregación, buscando tal vez la iglesia, si estás buscando la iglesia bíblica, la iglesia que predica la palabra, eso está bien. Pero te recuerdo algo, uno de los objetivos que tiene el diablo con la iglesia es dividirla, fraccionarla, usando nuestro propio orgullo, nuestro propio pasado, para que esto suceda. 3 enseñanzas vitales para vivir en unidad en la diversidad que compone la iglesia local. Un hijo de Dios, esta es la primera enseñanza, un hijo de Dios piensa, vive y actúa en base a la nueva vida que Cristo compró para él por medio de su muerte en la cruz de Calvario. El versículo 1 que acabamos de leer dice: os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento o de la vocación con que habéis sido llamados. El cristiano comprende que tiene una responsabilidad privada y social de vivir el evangelio que predica y enseña. Tú como cristiano, tú como hijo de Dios tienes una responsabilidad en lo privado, en lo social. Cuando no estamos reunidos como iglesia, tenemos una responsabilidad
de vivir, de pensar y de actuar en base a la nueva vida que Cristo nos ha regalado a través del precio de sangre derramada en la cruz de Calvario. El Señor no demanda menos. El Señor demanda de nosotros que vivamos, que pensemos, que actuemos en correspondencia al Dios que nos salvó, al Dios que nos rescató, al Dios que nos ama, al Dios que nos sustenta, al Dios que nos provee. El cristiano o el Hijo de Dios comprende que ya no vive para sí, sino para aquel que lo compró a precio de sangre. Así que la primera enseñanza que Pablo le está dando en este capítulo 4 dice: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y esto me hace recordar Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Con Cristo yo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios tiene un entendimiento genuino que tenemos que vivir para Jesús, para aquel que nos salvó, para aquel que nos compró por precio de sangre. Somos responsables de la manera en la que vivimos. Pablo es enfático: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. El Señor te llamó a ser su hijo. Por esta razón tenemos que comportarnos como hijos, no como bastardos. Tenemos que ser dignos del llamado que el Señor nos hizo a salvación. Por eso una parte fundamental de una iglesia local es que cada miembro individualmente comprenda la responsabilidad de vivir en santidad para el Señor. Y estamos viendo ahora, y ahorita vamos a ver un cambio, pudiéramos decir, en toda la narrativa que tiene Pablo, pero en este momento estamos hablando de lo individual. Pablo está refiriéndose a ellos de una manera individual. Tenemos una responsabilidad individual, que vivo en la privacidad, en lo privado, pero que también vivo en lo social cuando salgo de este lugar, de vivir para la gloria de Dios. Y cuando individualmente yo estoy claro que debo pensar, que debo actuar, que debo vivir, yo voy a estar colaborando con la unidad que el Señor quiere que tenga la iglesia. Es decir, la unidad de la iglesia depende de tu testimonio. La unidad de la iglesia depende de mi testimonio. La unidad de la iglesia depende del testimonio que individualmente nosotros damos como cristianos. Eres responsable delante de Dios de vivir conforme al llamado que Él te ha hecho a salvación. Eres responsable. Tal vez no eres responsable de un ministerio aquí en la iglesia local. Tal vez no eres responsable de cantar aquí. Tal vez no eres responsable de predicar. Pero delante de Dios eres responsable de dar testimonio de Jesucristo, de la obra que ha hecho el Espíritu Santo y está haciendo el Espíritu Santo con tu vida. Y Pablo está llamando la atención a un grupo de personas que son una iglesia que tienen pasados difíciles, historias de vidas difíciles, que no menciona la palabra del Señor, pero que podemos comprender porque son personas que vienen del mundo pagano, son personas que vienen de haber vivido en diferentes tipos de religiones, de haber hecho pactos con el diablo, de haber puesto su vida como un sacrificio a la diosa Artemisa, de haberse entregado probablemente a la fornicación, de haberse entregado en alma y cuerpo al diablo, pero que ahora han sido llamados por el Señor para vivir una vida en santidad. Y Pablo está diciendo, y toda la carta de los Efesios está hablando acerca de la importancia de vivir en unidad
Pablo está diciendo, os ruego. Si usted se pone a meditar un poco, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. Ese mismo os ruego que Pablo les escribe a los romanos, también es el mismo os ruego que Pablo está mencionando en esta carta a los Efesios. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Vive dignamente el Evangelio de una manera digna. Tu testimonio no puede estar en juego, porque el día que el diablo te desacredite delante de tu familia por tomar decisiones que no tenías que haber tomado, tratando de salvarte en la circunstancia que estás viviendo ese día, el nombre de Cristo va a ser blasfemado. El día que tú y yo seamos transgresores de la ley del Señor por tratar de quedar bien con las personas, ese día el nombre del Señor es blasfemado. Por eso el llamado que Pablo le está haciendo a este grupo de personas que probablemente son recién convertidos es un llamado a la santidad. Tu santidad colabora directamente con la unidad en la iglesia. Tu testimonio, tu vida personal, tu vida en lo privado, tu vida en lo social, tu vida del lunes, del martes, del miércoles, colabora directamente a darle la gloria a Dios, pero también colabora directamente a la unidad de la iglesia local. ¿Estamos claros aquí? No hay pretextos. No hay de que yo estoy luchando con esto. No hay pretextos, porque esta gente que Pablo le está escribiendo han tenido una vida muy mundana, pero ahora han sido salvados y regenerados por el Señor, por el Espíritu Santo. La sangre de Jesús le ha perdonado, le ha regalado el Señor una nueva vida, y ahora ellos deben vivir dignamente para aquel que los llamó a salvación. Pero quiero que te lleves esto: tu vida, tu testimonio colabora directamente a la unidad de la iglesia. Segunda enseñanza: un hijo de Dios pone en práctica las enseñanzas de su Salvador. Esto puede parecer un poco como que obvio. Versículo 2: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Un hijo de Dios no solo se queda en la teoría, sino que pone en práctica la enseñanza de su maestro. Un hijo de Dios entiende que la fe no se vive individualmente, por el contrario, está obligado a poner en práctica las enseñanzas de Jesús con las personas que están a su alrededor, incluyendo a los hermanos de la iglesia que no siempre se comportan de la manera que esperamos. Yo nunca digo esto, pero ¿cuántos dicen amén? Muy están apagados. Yo voy a tratar de explicarme mejor con esto. Individualmente tienes una responsabilidad con tu testimonio de darle la gloria a Dios. Tu testimonio va a colaborar directamente con la unidad de la iglesia, pero esto se pone un poquito más complicado, porque Pablo está diciendo que como iglesia tenemos que amarnos y tenemos que tolerar a los otros hermanos que son difíciles de tolerar. Así que una tendencia que hay en la actualidad es que la gente quiere vivir su vida cristiana sin ir a la iglesia. Si tú deseas vivir tu vida cristiana sin ir a la iglesia, lo estás haciendo mal. Porque el Señor ha diseñado la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Te recuerdo quiénes eran los efesios: gente mundana, gente perdida, gente que nadie daba un medio por ellos, gente que tenía otras religiones, gente que algunos eran judíos. Dios está uniendo una iglesia judía con gentil. Dios está uniendo una iglesia de personas de diferentes culturas, de diferentes, y está diciendo que en el amor que ellos tengan, de la manera humilde que ellos se relacionen, eso va a provocar la unidad de la iglesia.
Así que nadie puede vivir la vida cristiana fuera de la iglesia local. Nadie puede pretender vivir la vida cristiana fuera o apartado del diseño de Dios, que es la iglesia. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es una pila hipócrita. Bueno, mi hermano, tienes que mudarte de planeta. Tienes que irte para Marte. A lo mejor eres la primera persona que vas a llegar a Marte. Dicen que ahí hay vida. Hasta que llegue el ser humano a vivir ahí, va a haber vida. El diseño de Dios para que tú crezcas como cristiano es la iglesia local. Y el Señor está diciendo que las relaciones que tenemos nosotros con nuestros hermanos, esa relación debe ser una relación basada en la humildad, basada en la amabilidad, basada en tenerle paciencia, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Ay, yo quisiera matarlo. No lo puedes matar, mi hermano. Tienes que amarlo. Es que yo no lo soporto. Si tú dices que tú eres cristiano, déjame decirte algo. El Señor ha puesto a esa persona que te es difícil de amar para que Cristo crezca más en tu vida, para que el Espíritu Santo obre más en tu vida y aprendas a ser amable, aprendas a ser humilde, aprendas a ser parte del cuerpo de Cristo, porque separados del diseño que Dios ha creado para nosotros, que es la iglesia local, no vas a crecer. Yo voy a la iglesia, pero yo no me comprometo. Error. Comprométete. Pregunta qué puedo hacer, en qué puedo ser útil. Y cuando tú vayas conociendo a la gente que tú crees que son gente buena, te vas a dar cuenta que la gente no son tan buena. ¿Por qué? Porque esa persona carga con un pasado difícil como tú. ¿Y qué dice el Señor? Tolérense, ámense, sean humildes, sean amables. Porque la multitud, porque el amor cubre multitud de faltas o pecados. Lo que hace exaltar a Cristo en la iglesia es que nos amemos los unos a los otros, porque es la evidencia que el mundo va a tener de que Cristo es real. No es la alabanza, es el amor. No es la predicación, es el amor. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, si no tengo amor, si yo ayudara a los pobres, pero no tengo amor, un hijo de Dios no solo se queda en la teoría, sino que pone en práctica la enseñanza de su maestro. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 2 al 9 o 2:3 dice: ruego, otra vez dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego que se pongan de acuerdo, ruego que se perdonen, ruego que se amen, ruego que aprendan a vivir tolerándose la una de la otra. Ruego que vivan en unidad en la iglesia. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo está hablando no de cualquiera dos hermanas en la iglesia. Pablo está hablando de dos hermanas que han dado su vida por el Evangelio, pero que ahora tienen problemas entre ellas. Y Pablo dice: espérate, la iglesia no va a estar bien si estas dos hermanas no se piden perdón y no se ponen de acuerdo. La iglesia no va bien si tú te llevas mal con otra persona. Así es más claro. La iglesia no va
Acuérdate que lo primero que aprendimos es que tu testimonio colabora directamente con la unidad de la iglesia. Tu vida con los demás hermanos colabora también directamente con la unidad de la iglesia. Significa que si hay algún problema no resuelto con un hermano, está siendo usado por el diablo para dividir la iglesia. ¿Así o más claro? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Y está hablando de gente que ha sido salvada por el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique, misioneras probablemente que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y las demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, salvos, pero con problemas. Salvos, pero problemáticos. Salvo, pero en problemas de, ¿sabrá Dios de qué? ¿Qué dice Pablo? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido. Los problemas tienen que acabarse, mi hermano. Y los que me conocen a mí bien cerca saben que yo no tolero que la gente se lleve bien. Hay que llevarse bien, hay que pedirse perdón, hay que restaurar. La iglesia no funciona de otra manera que no sea de esta forma. Si tú no amas a tu hermano, tienes tremendos problemas con el Señor. Ay, es que es tan difícil. I'm sorry. ¿No es así como se dice? I'm sorry for you. Ponte para la cosa. Las desavenencias se resuelven con humildad. Mi hermano, si tienes que pedir perdón aunque no hayas hecho nada, pide perdón. Es que yo pide perdón, cede, aunque el otro no entienda, aunque el otro sea cabezón, pide perdón. Tú necesitas estar bien con el Señor, es lo que más te debe importar. En cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con la gente. Si la gente te quiere seguir fajada, eso es un problema con la gente, con el Señor. Tú tienes que estar bien. ¿Por qué? Porque si no haces esto, vas a ser usada o usado por el diablo para dividir la iglesia. Así de sencillo. Si tú no estás colaborando con la unidad de la iglesia, estás colaborando con la división. Y si no eres capaz de vivir en la iglesia local, en la dinámica de la iglesia local, tienes problemas de carácter. Necesitas buscar al Señor. Porque el diseño que Dios ha creado para que tú crezcas, para que te superes en la iglesia, es la convivencia de la comunidad de la iglesia. Es el roce. Tercera enseñanza. Dice Pablo: procuren con diligencia preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de la iglesia proviene del Espíritu y no de ninguna fórmula o estrategia humana. La unidad del Espíritu depende mucho de la humildad y del carácter de los miembros de la iglesia, lo que acabo de estar mencionando. Esa unidad que viene del Espíritu, usted no la puede producir, usted no la puede provocar. Por ejemplo, cuando una iglesia tiene problemas y el pastor no sabe qué hacer, muchas veces el pastor tiene una idea y dice, una idea que no es buena: voy a invitar a fulano de tal para ver si ese, cuando venga, Dios lo usa y la gente que tiene problemas en la iglesia entiende cuál es el mensaje y se arregla la cosa. No. El pastor tiene que ser suficiente
tener el suficiente respaldo del Señor para enfrentar los problemas y que los problemas sean resueltos. Usted invita a alguien a predicar no para que resuelva el problema, usted invita a alguien a predicar para que la iglesia siga creciendo. No para que esa persona que viene de lejos, que ni sabe lo que está pasando, usted lo meta y lo introduzca y va a provocar ¿qué? Más problemas. ¿Sabe cuántas veces yo he llegado a una iglesia y después que predico, yo no conozco a nadie, me invitan, voy, predico y cuando voy al final que estoy saludando a la gente viene siempre un grupo de personas, normalmente, ay pastor, queremos hablar con usted, ore por el pastor no está bien. No sé cuántas veces me ha pasado eso. La gente dice, el pastor está, y puede ser que el pastor está mal, pero hay disputas en las iglesias locales y eso puede parecer normal, pero no lo es. No lo es. Y usted ve que hay varios grupos en la iglesia jalando cada uno para una dirección diferente. Por eso le digo, mis amados hermanos, sé parte directa de que en la iglesia local haya unidad. Esta unidad está directamente relacionada con la madurez de los miembros de la iglesia. Y la madurez no es igual a vivir o haber vivido muchos años dentro de una congregación. La madurez no está relacionada con eso. La madurez está relacionada muchas veces con la prudencia, está relacionada con cerrar la boca cuando tengo que cerrarla. La madurez está muy directamente ligada a yo meterme en oración cuando veo un problema para que sea Dios quien lo resuelva, porque yo no soy el que va a solucionar el problema en la iglesia. Uno de mis fallas más grandes que tuve cuando pastoreé la primera vez fue creer que yo iba a solucionar el problema a todo el mundo, que yo era el salvador de la gente. Tenía un problema fulano, vamos para allá, a ver de qué manera. Y aunque no está mal, pero el único salvador se llama Jesucristo. Nadie va a salvar a la iglesia. Si alguien aquí ha pensado en que su vida, su testimonio va a salvar la situación, estás pensando mal. Ya Cristo salvó la iglesia. Nosotros tenemos que procurar la unidad que viene ¿de dónde? Del Espíritu. No viene de ti, no viene de mí, no viene de un don, no viene de un talento, no viene de uno que canta, no viene de un pastor, no viene de un predicador, no viene de nadie en especial. ¿Viene de dónde? Del Espíritu Santo. Cuando somos humildes, cuando nos humillamos, cuando somos amables, cuando ponemos en práctica la vida cristiana, cuando somos responsables de lo que vivimos aquí, de lo que vivimos en lo secreto, en lo privado, de esa manera Dios va a usarte para que tú seas un colaborador directo, para que la iglesia viva en unidad. Y uno no puede subestimar las obras del diablo. Pablo lo dice. No ignoramos sus maquinaciones. Y te voy a decir algo. Ese texto, y lo puedes buscar ahí, el contexto del texto de ese de que no ignoramos sus maquinaciones, ¿sabe qué cosa es? Falta de perdón en la iglesia. Y es la historia del muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Pablo en la primera carta le dice, tienen que sacarlo de la iglesia para que él pueda sentir, de la iglesia local, para que él pueda experimentar qué es el mundo, a ver si se arrepiente. El muchacho parece que en una trayectoria se arrepiente. En un tiempo determinado el muchacho se encuentra con el Señor y ahora Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, bueno, ahora recíbanlo, perdónenle, que vuelva a ser parte de la iglesia, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, el diablo la usa también para dividir. Y esto que estoy hablando a la iglesia, usted lo puede trasladar a su hogar. Igual. Es lo mismo. Si usted quiere que en su hogar haya paz, ¿qué tiene que hacer?
Humíllese, ame, perdone, camine una milla más. Porque el propósito de Dios es restaurar, no es dividir. El propósito de Dios es que tu matrimonio funcione, no que se separen. El propósito de Dios no es que cada uno tome un lado diferente pensando que es la mejor opción. El propósito de Dios es que en tu hogar también haya una unidad que venga del Espíritu. Y esta palabra vínculo, en el vínculo de la paz, la palabra vínculo también puede ser traducida como ligamento. Un ligamento es una estructura fibrosa y resistente que conecta dos huesos en una articulación. Su función principal es proporcionar estabilidad y limitar el rango de movimiento de la articulación. Y esa es la palabra que Pablo usa para vínculo. ¿En el vínculo de qué? De la paz. La paz no solo consiste en evitar los problemas. La paz consiste en darle solución a los problemas que están trayendo división entre los hermanos. Dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. ¿Y quién es un pacificador? Aquel que se mete en el problema para tratar de que las dos partes o las tres partes estén bien. No es alguien que está evitando el problema. Es alguien que va hacia el problema buscando la dirección del Señor para que ese problema termine bien y todo esté en paz. Usted lo puede llevar a su matrimonio, esto usted lo puede llevar a su casa, pero también así funciona la familia de la iglesia. No funciona de otra manera. Tenemos un llamado de parte del Señor para vivir cada día procurando la unidad del Espíritu en la iglesia local. Yo agradezco al Señor porque la iglesia ha estado creciendo, no solamente en número, también ha estado creciendo en espiritualidad, pero también comprendo que así como tú ves que yo veo que la iglesia ha estado creciendo y la iglesia está en un movimiento que está viniendo del Espíritu Santo, porque Dios está llamando a personas específicas para ministerios específicos. Hay personas que están abriendo sus casas para que se pueda predicar su palabra, otros se están preparando, etcétera. Dios está obrando en la iglesia, pero Pablo nos enseña en esta carta, les enseña a los efesios: procuren la unidad que viene del Espíritu Santo. Por eso no podemos dejar de orar. Por eso no podemos dejar de clamar al Señor. Por eso necesitamos ser humildes, necesitamos ser amables, necesitamos mostrar el amor de Cristo a las personas. Por eso el Señor te ha puesto en este lugar, no por casualidad, sino porque tiene un plan con tu vida, y ese plan Él lo va a cumplir. No tú separado de la iglesia local, sino tú siendo parte de la iglesia local. Lo más importante no es que te guste la iglesia. Lo más importante es que tú entiendas que Dios te trajo a esta iglesia. Lo más importante es que en la voluntad de Dios, Él te ha traído a este lugar para que glorifiques al Señor, para que encuentres su lugar en el reino. Basta de sentimentalismo, porque eso habla de inmadurez. Basta de que no me siento bien, no me siento mal, me miraron mal. Basta de eso, crece en el Señor, ama a la gente. Mi hermano, si no te saluda, a lo mejor tiene problemas. Ve para arriba de esa persona, abrázalo, sé parte de lo que Dios quiere hacer para bendecir a esa persona. No te conviertas en alguien que juzga, sino en alguien que ama. Conviértete en alguien que Dios use para su gloria, para que esa unidad que viene del Espíritu Santo una a la iglesia. Y no haya gente por aquí y gente por acá. Y no haya uno pensando esto y otro pensando aquello. En la diversidad de dones, en la diversidad de talentos, en la diversidad de contextos, en la diversidad de vidas pasadas, el Señor quiere que vivamos en unidad.
Pero cuando comprendemos que tenemos que humillarnos, cuando comprendemos que tenemos una responsabilidad individual, pero también tenemos una responsabilidad con la iglesia, con los hermanos que son mis hermanos, en la iglesia que Dios me ha traído para crecer, en la iglesia que Dios me ha traído para ser parte de lo que Él quiere hacer. Mira, no te sientas menos que nadie, no eres menos que nadie. Todos somos iguales. La misma porción de sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario para salvarme a mí es la misma porción que derramó para salvarte a ti. Tu valor y mi valor no depende de cuánto dinero tienes en el banco. Depende del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. De ahí viene tu valor. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. El plan de Dios, ¿sabe cuál fue? Ir al basurero y rescatarnos. El plan de Dios fue ir al basurero y sacarnos del basurero. Porque estábamos antiguamente muertos en delitos y pecados. Y hemos recibido vida y vida en abundancia. Cristo nos resucitó de la mortandad que andábamos nosotros en el pecado. Y ahora somos libres. Y ahora estamos en plena reconstrucción. Ahora estamos en pleno crecimiento. Pero entiende esto, si tú eres un hijo de Dios, Él cuenta contigo para que en la iglesia, esta iglesia que es tu familia, aquí nadie es tu enemigo, somos familia, podamos crecer, podamos darnos las manos, podamos mirarnos frente a frente sin rencor, podamos mirarnos frente a frente y amarnos de una manera sincera, apoyarnos cuando necesitemos apoyarnos, caminar juntos en medio de la crisis, caminar juntos en medio de cualquier circunstancia que esté atravesando este mundo, saber que hay una familia que ora por mí, que hay una familia que puede contar también conmigo para que yo ore, para que yo aporte. Dios va a usar tu pasado. Él no quiere que tú vuelvas atrás. Si acaso mira para atrás para recordar de dónde el Señor te sacó. Pero tu mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ese Jesús te va a traer la luz que tú necesitas para caminar por encima de las aguas. Pero quiero decirte algo, no vas a caminar solo, vamos a caminar juntos. Y tal vez el que esté a tu lado no sea el hermano que más te caiga bien. ¿Sabe qué Dios piensa sobre eso? A Él no le importa si te caes bien o te caes mal. A Dios no le importa eso. A Él lo que le importa es que tú te caiga bien o te caiga mal, tú ames a tu hermano. Eso sí le importa. No importa de dónde viene, no importa su cultura, no importa su pasado, no importa de dónde Dios lo sacó. Si él recibió a Jesús, es un hijo de Dios y esa persona es tu hermano. No es primo, tampoco es primo hermano, ni es tío, ni sobrino, es tu hermano. Y tenemos todos un solo Padre. Pablo termina esta carta diciendo, o este texto, versículo 13, esforzando por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo
No hay varios cuerpos en la iglesia local, hay un solo cuerpo y espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A Él sea la gloria. Si la iglesia ha perdurado tanto, no es por la obra humana, no es por la teología, es por el poder de Dios, es por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, porque dice el Señor que lo que el Señor le entregó, su Padre le entregó en sus manos, nadie lo puede arrebatar. Nadie. Si tú eres un hijo de Dios, aunque sea por los pelos, vas a ser salvo. Y si no tienes pelo, no te preocupes, Él se va a arreglar la manera de agarrarte. Pero nadie se pierde en las manos del Señor. Vamos a orar. Recuerda, esto lo voy a decir antes que orar. El diablo te va a querer usar para hablar de tu hermano. Eso es división. El diablo te va a querer usar para que juzgues a tu hermano. Eso es división. El diablo te va a usar para hablar mal de la iglesia. Más que división, estás hablando más de lo que Cristo hizo. El diablo te va a usar para hablar mal de mí. Yo estoy acostumbrado, pero tampoco está bien. El diablo te va a usar para hablar mal de los que sirven en la iglesia. Que si fulano, que si me encarga. Eso se llama división. Y el Señor te ha puesto como un hijo de Él en una iglesia local, no para dividir, sino para buscar juntos la unidad que viene del Espíritu. No del ser humano, no de estrategias humanas, sino esa que viene del Espíritu, que solamente Dios puede dar, para que vivamos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora sí vamos a orar. Y si en esta tarde hermosa, puedes orar, puedes cerrar tus ojos si quieres, si en esta tarde hermosa hay alguien que necesita reconciliarse con otra persona,